Hola amigos, mi nombre es Johan Echeverría, bienvenidos a su podcast favorito, pero sin casacas. Estoy muy emocionado de tenerlos acá conmigo. Hoy tenemos un invitado de Chiquimula en Zacapa y es bien interesante. Yo la verdad que estoy muy agradecido con la Barrica por darnos este espacio, dando la oportunidad de volver a estar acá disfrutando de los mejores platillos que puedan ofrecerle a su persona. Y hoy me estoy tomando yo un licuadito de fresa natural, 100% natural, acá en la Barrica, y muy emocionado de poder estar una vez más aquí, una vez más en sus hogares, una vez más en sus dispositivos móviles, para que podamos compartir una buena plática. Yo siempre digo de que este podcast se trata de que las personas que estén en esta silla donde yo estoy actualmente puedan ser las personas que le pregunten. Lo que la persona le preguntaría al invitado es exactamente como yo me siento en esta silla. Usted puede platicar, usted puede preguntar, usted puede ser parte de este podcast. Al final, este podcast se hace para que usted lo disfrute y yo estoy pues muy feliz de una nueva edición más. El día de hoy tengo un invitado muy especial, un invitado que tiene una trayectoria muy bonita, una trayectoria dedicada a la docencia y ahora está en unos nuevos proyectos, pero es una persona que es bastante conocida en el ámbito de la docencia, y también los alumnos que tuvo y las personas que lo recuerdan con mucho cariño. El día de hoy tenemos al teacher, al profesor Tono Díaz. ¿Qué tal, don Johan? Muchas gracias por la invitación. La verdad que nos sentimos pues contentos de estar acá con usted. Y la idea pues siempre era de poder participar y poder estar acá en este momento para ahí sí que ver las expectativas de la vida de uno y poder hacer realmente algo. Antonio es su nombre, profe. Mi nombre es José Antonio Díaz Portillo, Tono Díaz, ¿sí? más conocido Tono Díaz. Tono Díaz. ¿Y por qué todo el mundo le dice profe? Bueno, la verdad que incursionamos ahí en la docencia. Trabajamos 19 años en el ámbito de educación y pues a raíz de eso, pues la mayoría de personas o gente que les dimos clases, pues entonces cuando se refieren a uno, profe Tono, ese es el detalle. Profe, pues la verdad que ya me habían platicado de usted varias personas, ya me habían dicho, él es bien interesante, el profe tiene una bonita carrera, como dicen, ¿verdad? Que la profesión de la docencia es una profesión muy especial, formar jóvenes desde sus tiempos donde están empezando, formar sus valores y todo, y que lo recuerden como ese profesor, y ya ver profesionales ya graduados. ¿Qué le causa a usted cuando le dicen, profe, lo recuerdo con cariño? Sí, la verdad que esta es una experiencia, quien ha trabajado en la docencia, pues puede ahí sí que darse cuenta que el trabajo tal vez del maestro tal vez no es un trabajo bien remunerado, pero sí es un trabajo de mucha satisfacción, porque encontrarse uno en la calle, ver a un patojo que uno trabajó con él, uno le dio clases y después yo siempre les dije a mis alumnos y mi manera de pensar siempre les dije, si alguna vez los encuentro en la calle y ustedes lograron superar lo que yo pude hacer, pues me voy a sentir satisfecho, porque realmente hicimos un trabajo verdadero en ustedes, que es formar y que es incentivar a que siempre hay que estar trabajando para ser una mejor persona. Definitivamente, profe, eso es clave en la formación de los seres humanos, ¿verdad? Y bueno, profe, cuéntenos, ¿quién es Antonio Díaz? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus inicios? ¿Cómo llega hasta al día de hoy? Y queremos saber de su historia, cuáles son sus orígenes y qué lo llevó hasta la actualidad. Bueno, para empezar, me crié en un lugar, de hecho, no Chiquimula directamente, sino que era una aldea que pertenece a Chiquimula, sí. Esa aldea Sabana Grande. Pues ahí estuve mi juventud, de hecho ahí también estudié la educación primaria y pues siempre he dicho algo. Hubiese querido que mis hijos hubieran tenido esa experiencia de criarse en una aldea, porque realmente es una experiencia muy bonita, ya que dentro de lo que es el marco de la ciudad, a veces uno
no sale de cuatro paredes, ¿va? En cambio, en una aldea, pues uno viene y uno va a algún lugar, sale a una tienda y pues tiene esa relación a uno más con niños. Y hoy pues podemos ver que en la mayoría de juventud, pues teléfono, esto, lo otro. En cambio nosotros, nuestros juegos era ir a jugar tico, pues, jugar trompo, o andar en bicicleta, ir a Las Vegas, le decíamos nosotros, ¿va? Que íbamos en esta temporada, que es temporada de mangos, era ir a buscar mangos, ir a recoger chicos. Entonces toda esa aventura era muy bonita y la verdad que viví bien esa etapa de mi niñez ahí dentro de lo que era en la aldea. Pues ya después se me dio la oportunidad de empezar a trabajar. De hecho, empecé a trabajar a los 11 años. Dentro de un establecimiento que tenía una mi tía. Y pues ahí tuve la oportunidad pues de trabajar y al mismo tiempo estudiar, ¿va? Entonces ya luego pues ya me ubiqué estudiando en el Instituto Experimental, que ahí pues vivimos una experiencia muy bonita. Yo realmente esa experiencia de haber estudiado en el Experimental fue algo muy bonito. El glorioso Instituto Experimental, ¿va? El Experimental. ¿Cómo fue crecer en Sabana Grande, alejado un poquito, no tanto pues, pero sí alejado del ruido de la ciudad, que ya pues empezaba a modernizar, Chiquimula ya estaba dando sus primeros pasos para ciudad, ¿verdad? Ya estaba en algo más avanzado, pero ¿tiene hermanos usted, profe? ¿Cómo creció su familia? Sí, la verdad que solamente hermanos, o sea, solamente tengo una hermana, que digamos es papá y mamá, como decimos, ¿va? Luego tengo medios hermanos de parte de mi papá y medios hermanos de parte de mi mamá. Ah, excelente. Cuando sale de la primaria y su infancia y todo eso, sale al Instituto Experimental, ¿ya vivía en Chiquimula o siempre en Sabana Grande? ¿Hacía el viaje? No, de hecho vivía en Sabana Grande, viajábamos todos los días. De hecho teníamos que salir a las 6 de la mañana a tomar el bus, porque era la hora que pasaba. Si lo dejaba el bus a uno, se quedaba uno, ya no había cacha de poder ir a estudiar. Pero uno tenía que estar listo a las 5 de la mañana, porque el bus pasaba a las 6 en punto, ¿va? Y pues ya llegaba uno al colegio. Después de estudiar en el colegio, digamos en el experimental, me iba a trabajar con una mi tía ahí a un puesto del mercado, ya que en ese momento ella tenía un tramo de venta de telas, entonces yo me iba a trabajar con ella. Y lo importante en esto era que ellos me proporcionaban el estudio y pues yo con el trabajo que podía hacer ahí en el local, pues me ganaba, ¿va? El derecho pues a poder estudiar. Ah, imagínense qué interesante historia. Y nada, que agua calientita a las 5 de la mañana. Sí, eso eran los perros, me acuerdo de que en una pila era que se tenía el agua y de las 5 de la mañana tocaba y nos tocaba bañarnos a pura pana, ¿va? Y había veces, bueno, que Chiquimula siempre ha sido caluroso, ¿va? Pero sí a veces en temporadas era un poco helado y el agua estaba, pero había que hacerlo. Entonces era parte de lo que teníamos que tener. Y no se puede ir sin bañarse al experimental. La cosa, no, mayormente. Sí, era algo muy, muy bonito realmente de haber estudiado ahí en el experimental. Esa experiencia, primero de la clase de docentes pues, que siempre se ha tenido ahí. Y esa experiencia que uno tiene de moverse entre un salón y otro. Sí. Porque decía, bueno, toca inglés, bueno, nos íbamos para el aula de inglés. Luego ciencias naturales, nos movíamos para la clase de ciencias naturales. Entonces, esa experiencia es muy bonita. Y otra de las cosas que tenía el experimental y que sigue teniendo es que podíamos escoger en el primer año tener la experiencia en 3 áreas ocupacionales. Sí. De hecho, yo seleccioné electricidad, agricultura y la de avicultura. Entonces, me recuerdo que la primera mala experiencia que tuve ahí es de que cuando llegamos
al taller de electricidad, el bautizo era un toque eléctrico. Yo siempre era temeroso de eso. Y me acuerdo que cuando agarramos, ya, dije, ya no, esto no es para mí. Definitivamente. Entonces luego nos pasamos ahí. Y al final, pues, eso es lo bonito, porque le daban a uno 3 experiencias en que uno pasaba un tiempo en cada una de ellas, y después uno en los siguientes 2 años ya se quedaba con la que a uno le había parecido. Yo me quedé en lo que era el área de agricultura, o sea, de lo que eran plantas ornamentales. Entonces ahí pues aprendimos a hacer injertos, a trabajar la tierra en cuestión de sembrados, y muy bonita la experiencia en esa parte. Que sirve mucho porque, déjeme decirle, yo también estoy en el Instituto Experimental, acá en el glorioso José Rodríguez Serna, y habían varias áreas ocupacionales también, me recuerdo. Y así como dice usted, al principio probábamos todas y nos quedamos los otros 2 años con la que más nos pareciera. Y me recuerdo que yo puse electricidad, cocina, porque quería estar con las muchachas, y agricultura creo que fue que puse. La cosa es de que no había cupo en electricidad, que era mi primera opción, que yo dije, ahí voy a estar, me mandan para cocina. Y termino en cocina a los 3 años, pues rodeado de las muchachas. Calidad. Sí, calidad, pues comiendo. Y no, pero yo lo que le iba a decir es de que es bien importante, porque desde ahí va sembrando la semilla del área ocupacional, porque hay gente, yo le puedo asegurar que yo conozco ingenieros agrónomos que en el básico escogieron agricultura y eso ya los iba formando para su futuro. O sea, esa área ocupacional es algo bien bonito, una experiencia inolvidable que siempre queda marcado en la vida. Sí, no, muy definitivo. No, y eso, la verdad que tener ese nivel primero, de instalaciones, ¿verdad? Porque realmente el experimental es un colegio amplio, y por una parte también desventaja, porque ahí no había control. Digamos que si uno no entraba a clases, uno tal vez se quedaba allá en la parte de abajo comiendo mangos o algo, y tal vez no entraba a una clase, ¿verdad? Pero ahí ya era como que uno tiene que estar más pendiente de que si quiere estar en la clase o no, ¿va? Porque no teníamos a nadie tampoco que nos estuviera regañando por qué no entrar a clases, ¿va? Sí. Sino que ya dependía de la responsabilidad de cada uno en estar ahí en las clases. Definitivamente, profe, y dando clases, recibiendo clases, trabajando en lo que era el negocio de su tía, me había dicho, ¿verdad? Correcto. Y pasa el tiempo, ¿se recuerda alguna buena experiencia en el Instituto Experimental con sus amigos? ¿No? Nunca se fue de capiuza, como dicen. No, la verdad que como antes tenía un poquito uno más de dar cuentas, como dicen por ahí, ¿verdad? La cuestión es de que si lo cachaban a uno en un tipo de esas cosas y llegaba a la casa y decían que me había hecho eso, la penqueada que me iban a dar iba a ser buena, ¿va? Entonces nunca, pues en ese sentido, traté de tal vez, porque nunca faltaba alguien que le dijera a uno, mira, vámonos, ¿va? Pero realmente uno, como fue criado en esa parte, no, uno tenía que aprender a ser responsable en esa área. Aparte que la tía le estaba dando una oportunidad, también no podía. Sí, no, es que ese era el punto de que, o sea, uno desde ese momento ya tenía esa responsabilidad, porque tenía que llegar al negocio ahí con ella. Y bueno, ahí tuvimos. Por las noches era lo que me quedaba de tiempo para poder venir y realizar mis tareas, ¿ves? Pero la verdad que yo a veces le digo a mi hija, mira hija, hoy realmente vos tenés la oportunidad que uno te puede dar el espacio para que te dediques a estudiar, ¿va? Pero yo digo, también se valora un poco más cuando uno pone ese esfuerzo extra y sabe uno que definitivamente hay un compromiso, pues, una responsabilidad que uno tiene que cubrir. Profe, y otra cosa son esos famosos valores de la aldea, ¿va? La gente que creció en las aldeas tenía esos valores bien arraigados de parte de los padres, aquella disciplina, aquella obediencia. O sea, era como que esos valores que se daban allá, que para poder salir adelante, para poder prosperar, lastimosamente en aquel tiempo, y creo que también actualmente, no todos lograban salir adelante de la manera que ellos querían, y solamente era aquel que se esforzara y que buscara la oportunidad, el que lograba. Esos valores, teacher,
se los inculcaron a ustedes de pequeño, me imagino, y pues por eso es que no. Bueno, para conocer un poco, realmente yo no me crié con mis papás, ya que cuando yo tenía la edad de 3 años, pues se separaron. Y mi papá pues me llevó a vivir con mi abuelita. De hecho, mi crianza fue con mis abuelos ahí en la aldea. Y bueno, los abuelos en este entonces yo te podía decir que eran personas muy cultas y que inculcaban mucho esa cuestión del respeto, también la educación, pues, o sea que un buenos días, un buenas tardes, ya, comer eso, esto, lo otro, pero principalmente una de las cuestiones era que nos decían, o sea, la honradez. Era algo que recalcaban bastante ellos, que, por ejemplo, de no poder agarrar uno lo que no era de uno, ¿no? Y ni eso, pues una vez me pasó, voy a contar esta experiencia, creo que a nadie le he contado esto, que me pasó. Me recuerdo que teníamos un vecino, pero el vecino tenía mejores posibilidades que uno, vamos a decirle así. Y en una ocasión, pues, llegué a la casa de él a jugar, pero había un carrito que estaba ahí tirado dentro del lugar ahí de él. Y el carrito estaba bien bonito. Y me recuerdo que ya cuando él se fue, agarré el carrito y me lo llevé. Pero yo no me sentía bien porque al final yo lo que hice fue, sentía que me estaban viendo y agarré el carrito y lo fui a meter a un cántaro. Ahí lo guardé, ahí lo metí. Pero después yo no podía ni jugar con el carrito ni nada porque yo sentía que lo que había hecho no estaba bien. Porque mi abuelita era muy, muy centrada en ese sentido. Y si ella se iba a dar cuenta que me había agarrado algo de que no era mío, era problema. Al final me sentí tan mal que lo que fui a hacer fue agarrar ese carrito, el cantarito, y lo fui a colocar al lugar donde lo había agarrado. Entonces, ahí ya me sentía más tranquilo. Entonces, al final, eso que nos enseñaron, porque es lo que digo yo, valores, es lo que hoy en día, pues, cuesta un poco que tal vez por el día a día, por el trabajo, los padres de hoy, pues, ya no se preocupan en poder incentivar eso. Pero algo muy importante que mis abuelos pues, me inculcaron fue principalmente el temor a Dios, sobre todas las cosas, porque a cualquiera uno tal vez lo puede engañar, pero nos decía, pero a Dios no lo podemos engañar. Nos podemos ocultar de alguien, pero Dios siempre nos está bien. Entonces, siempre hemos tenido esa parte, va, de que tal vez uno dice en la intimidad, hace algo uno, pero uno sabe que al final Dios sí lo ve a uno. Entonces, esa era otra de las cuestiones donde también uno tenía que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque nos inculcaron ese temor a Dios. Y yo en cierta ocasión se lo dije a mi abuelita, mire, la verdad que le agradezco porque lo que usted me enseñó a mí vale más que cualquier herencia, más que cualquier cosa, y fue el temor a Dios. Porque muchas veces, le voy a decir, nos obligaban a ir a la iglesia. Porque yo decía, ay, hoy me siento enfermo. Ay, enfermo. Entonces, pues, como estás enfermo, no vas a ir, pero vas a hacer tal cosa. Y me obligaba a ir. Entonces, al final uno lo toma como eso, ay, obligado, ¿no? Pero con el transcurso del tiempo, uno entiende que es una formación que uno lleva. Y a eso es lo que al final, como decís, o sea, esos valores que nos inculcaron es lo que cuenta. Y esos valores que al día de hoy se mantienen en su persona, ¿verdad? O sea, cuando uno lo marcan desde pequeño con esos valores, esas enseñanzas, al final uno continúa su vida y inconscientemente uno aplica esos valores en su vida. Y hay momentos donde las pruebas vienen y uno se recuerda de eso que inculcaron en la vida. Así como usted dice, tal vez obligado al principio, pero esa semilla ahí quedó. Y hoy en día podemos decir que germinó esa semilla y su temor a Dios sigue intacto como esos días. Sí, no, la verdad que yo creo que como todos en algún momento perfectos no somos, porque a veces el día a día y cada experiencia pues que uno va teniendo lo conlleva a uno a situaciones a veces, pero como dice usted, esos principios sí marcan. ¿Por qué? Porque realmente cuando uno
en algún momento tal vez va a querer o lo insistan a uno a algo que no es correcto, uno viene y dice, no lo voy a hacer porque no está acostumbrado uno a poder hacer eso, sino siente uno en parte ese temor. Y con el tiempo uno entiende lo que dice el proverbio, ¿va? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, uno no es tanto por temor a la persona, sino que por temor a Dios, porque sabemos de que si actuamos mal, ahí sí que es la ley de la siembra, ¿va? Sí. Que si yo siembro mal, ¿qué voy a esperar en el camino? Mal. Entonces, ahí es donde nos inculcaron eso principalmente, ese temor a Dios y guiarnos en eso, ¿va? De hecho, con mi hija he tratado de poder venir y poder enseñarle eso. Y algo que siempre, no es bueno decirlo de parte de uno, porque dicen que los aires deben venir de afuera y no de adentro, ¿va? Pero sí nos enseñaron también a ser bondadosos y a pensar en el prójimo, principalmente. Y eso pues yo he tratado, como le digo a mi hija, mira, lo más importante en la vida y cuando te conduzcas es acordarte que definitivamente hay personas que van a necesitar de vos. Y si en la medida que puedes ayudar, hacerlo. Y hacerlo sin esperar nada a cambio, porque eso es lo que Dios nos manda. Porque aún Dios dice que un vaso de agua que demos, dice, eso no se va a quedar sin recompensa. Pero no hay que hacerlo porque uno espera recompensa, sino que hay que hacerlo porque estamos obligados a poder hacer eso, principalmente. Y hoy en día, teacher, en una sociedad que está corrompida por tantas cosas, ¿verdad? Los buenos y los que quedan buenos ya somos menos. Las personas que guardan los principios, las personas que, como dice usted, sobre todo tratar de impactar a las nuevas generaciones, ya pocos padres se preocupan por hacerlo. Y la educación está en las redes sociales, la educación ahora es el teléfono. Y ¿cómo usted ve ese cambio generacional? Porque usted de Sabana Grande, jugando con carritos, criado por sus abuelos, estamos hablando de que puede ser que la infancia divertida, pero me imagino que haber sido recta. Y no digamos ahora cómo está actualmente. ¿Cómo viene usted en esa diferencia de cómo fue su crianza y cómo es la actualmente de sus hijos, de su hija? Bueno, la verdad que, como volvemos a repetir, antes había aquello de que si uno contestaba mal, le daban chicote. Yo, de hecho, en mi casa no podía decir una mala palabra porque mi abuelita decía, te voy a agarrar un tizón y lo hubiera hecho. En algún momento era una mala de caballo. una mala. Con manguera a veces lo agarraron a uno si no tenían esos chicotes, porque como en la casa siempre habían vacas, habían caballos, entonces siempre se mantenía ese mentado chicote caballo que ese sí dolía. Y pues al final, tal vez uno sufre esa parte, pero lo forma uno. Y hoy en día, yo pienso que nuestros hijos no los corregimos de esa manera, ¿va? Porque ahora ya entra el término de que derechos humanos, que a uno esto, que lo otro. Pero yo pienso de que vámonos a lo que en algún momento la Biblia marca, ¿va? Y dice en Proverbios que el que ama a un hijo tiene que corregirlo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que después no sea vergüenza de uno, sino que al contrario, sea una persona que le dé a uno un buen mensaje, pues, en relación a eso. Definitivamente, sí, eso es clave, profe. Y ¿sabe usted de la aldea? Usted trabaja hasta el básico con su tía. Pasa el tiempo y que después del básico, se gradúa del básico, ¿qué pasa? Del básico, pues, de igual, cambié y pues, en ese caso, pues, mi tía me dio la oportunidad de ir a estudiar a un colegio privado, que estudiar en un colegio privado en ese entonces, pues, era un poco difícil, no todos teníamos la capacidad para poder hacerlo. Era un esfuerzo. Pero siempre la misma mecánica, porque fui a estudiar al colegio de amigos, y ahí la jornada era por la tarde. Entonces, de ahí cambió el papel. Trabajaba por la mañana. Yo, de hecho, a las 7 de la mañana ya tenía abierto el local donde teníamos y salía a las 12.
de las 12 a la 1, pues me arreglaba ahí, me cambiaba y luego pues me iba al colegio. Entonces cambió la mecánica en que trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde. Y la verdad que la experiencia esa que tuve ahí en el colegio, amigos, fue una experiencia, bueno, digo yo, Dios sabe dónde lo lleva uno, porque la verdad que criarse uno en un hogar desintegrado es un poco complicado, porque yo digo, como yo amo a mi hijo, como yo amo a mi hija, son padres, pues entrega todo. Pero imagínense uno sin tener uno padres o una persona que lo esté a uno. Mira, el cariño de abuelos es bonito, o sea, pero no se puede comparar con el de una mamá o la de un papá. Entonces, uno va con muchos, ahí sí que choques, ¿va? Porque la verdad que uno se siente solo, que no había en un momento, pues, alguien que dé la cara por uno, ¿no? Y es que esa etapa de la vida también es... Y haber llegado ahí, pues, al colegio, pues, para mí fue un auge tan bonito porque me sentí tan cómodo, porque en el colegio enseñaban lo que tal vez había tenido yo en años anteriores, esa educación cristiana, en principios, en valores, y bueno, tener aquellos servicios, tener aquellos campamentos, tener que nos hablaban pues de la Biblia y todo eso. Al final, para uno de patoja hay que ser uno realista, ¿va? Que cuesta un poquito que uno se encaje en eso. Pero yo digo, cada enseñanza que a uno le da desde pequeño va repercutiendo en el futuro. Y ahí sí que, como dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando este fuere viejo no se va a apartar de él. Entonces, ahí es la clave. Y en nuestra sociedad, como decía usted, da un poco de pena, pues ya que no quiero responsabilizar, decir, bueno, porque cualquiera va a decir que estoy responsabilizando al padre de familia o lo estoy colocando como irresponsable. No, son los trajines de la vida que nos llevan, que ese día a día, donde tenemos que salir temprano a trabajar, donde llegamos bien tarde o a veces tenemos que tener hasta 2 trabajos para deber de llevar el sustento a la casa, entonces ya uno pierde de vista a sus hijos. O a veces falta oportunidades. Y a veces de pequeño, ¿qué hace uno con el hijo? Pues meterle un teléfono, ponerlo en la tablet. Entonces es la manera más fácil como de que estén distraídos, ¿va? Entonces la educación de nuestros hijos, ¿a quién se la dejamos? Al teléfono celular. Ahí se la dejamos y acuérdense que el contenido que hay ahí, o sea, es un contenido como puede ser una buena herramienta, pero también puede ser algo que va a desviar mucho los principios que realmente queremos nosotros para nuestros hijos, ¿va? Porque yo, si le pregunto a cualquier padre de familia, ¿usted quiere que su hijo sea un delincuente? Yo creo que nadie va a decir, no, yo quiero que sea un delincuente. O sea, uno quiere que sus hijos sean, de hecho, buenas personas, personas correctas, eso es lo que uno quiere. Pero si venimos y tal vez no nos queda tiempo para educarlos, ahí está el detalle. Entonces, a veces pequeñas cosas también pueden hacer muchos cambios. Una vez me pasó algo, me dice mi hija, o sea, papi, o sea, ¿por qué hiciste eso? Y nos pasó de que fuimos a dar una vuelta en la moto, de hecho ella iba conmigo, cuando vi yo una bolsita en la calle. Y vine y la recogí y resulta que había una factura de una farmacia y 600 quetzales ahí en esa bolsita. Y bueno, mira, la recogimos, ¿no? Y nos fuimos para la casa. ¿Qué vas a hacer? Me dijo, 600 quetzales, me dijo. No, bien, eso no es de nosotros. Le dije. Habría que ver quién lo votó. Y me tomé venir y llamé a la farmacia que si algún motorista o algo había votado algo. Entonces viene y me dice, fíjese, me dijo que aquí, me dijo, está un compañero, me dijo que fíjese, no sé qué. Entonces le conté yo que habíamos encontrado esa bolsita y que tenía 600 quetzales. Entonces el muchacho me dice, mire, a mí me iba a tocar pagar eso, me dijo. Entonces llegó el muchacho a traer el dinero a la casa, ¿va? Y me dice, se lo agradezco. Entonces, ese día tal vez, además de que al muchacho no le tocara pagar eso, lo que dejé en mi hija
fue el mensaje de que debemos, ahí sí que, de ser honrados hasta donde se pueda, ¿va? Y ahí sí que ella no me lo entendía, porque los barrileros pues estaban en la calle, ¿de quién era pues? No era de nadie, ¿va? Como dije, ahí sí que hay un dicho que relaciona a esa parte, pero lo que le dije yo, pero mira, hija, o sea, si sabes de quién es, devuélvelo. Ahora, si ya veniste, probaste y no salió quién era, bueno, es diferente. Pero, ¿qué sabes vos que eso que le pasó a este muchacho? Y yo digo algo, son pruebas que a veces nos vienen en la vida para ver cómo vamos a actuar. Y dependiendo de qué manera actuemos, así va a ser lo que vamos a tener, pues, al final, como resultado para nuestra vida. Definitivamente. Y bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño refill porque ya estamos un poquito cortos ya de este. ¿Qué le parece el licuado? Sí, muy rico. De hecho, yo lo pedí con leche descremada y con esplenda y está muy sabroso. Delicioso lo que nos ofrecen acá en La Barrica, un restaurante 100% zacapaneco, dirigido por zacapanecos y enfocado para que usted como zacapaneco pueda disfrutar de las delicias de nuestra tierra con platillos típicos de nuestra tierra, con disfrutar de un buen trago de ron Zacapa, de una buena cerveza si a usted le gusta tomarse las cervecitas. Es un ambiente bien, bien bonito en el que usted puede acá desayunar, almorzar, cenar, tener sus reuniones. Yo lo invito para que lo conozca. Y al profe ya lo estoy convenciendo de que le gusta cómo está acá en La Barrica, profe. Oh, de hecho, es un lugar bastante bonito. Primero estaba viendo ahí la carta, muy buena, muy buenos platillos. Y realmente el lugar está muy, muy acogedor, podemos decir, en ese sentido. Y aire acondicionado, pues, en el área, porque aquí Zacapa y Chiquimula, sí, definitivamente tenemos que tener eso, si no, pues, nos deshidratamos, ¿va? Sí, Principalmente. definitivamente. Bueno, y nosotros vamos al refill y seguimos acá en este podcast con todos los días, pero sin casacas. Salud. Un agradecimiento una vez más a La Barrica por este espacio. Gracias por apoyar el talento zacapaneco y chiquimulteco. La verdad que estoy muy agradecido con la gente del staff y todo lo que representa La Barrica de Zacapa. Ellos han sido muy atentos con mi persona y la estamos pasando muy bien en este lugar especial de Zacapa. Le hago una invitación, si usted uno lo conoce una vez más, a nuestros amigos de Chiquimula y Zacapa que nos están sintonizando, para que se venga a La Barrica y conozca este lugar especial en el centro, en el corazón de Zacapa. Nosotros continuamos, teacher, hablamos de muchas cosas de su infancia, de los valores, de su actual familia, etcétera, etcétera, pero no hemos tocado la parte que lo distingue específicamente a usted, que todo el mundo le dice teacher, todo el mundo le dice profesor, y cómo empezó su carrera profesional. Me decía que empezó a trabajar a muy temprana edad, pero ya cuando se dedicó, de su diversificado, tengo entendido, y ya empezó ahí mismo a dar clases. ¿Cómo fue su carrera profesional, teacher? Bueno, el punto ahí fue que cuando llegué yo a estudiar al colegio de amigos y como le contaba las experiencias que pudimos tener ahí, el punto era ver en qué me iba a incursionar o para qué me estaba preparando. Pero ahí tuve la oportunidad, gracias a Dios, de hecho, quedarme trabajando dentro de la institución. De hecho, no había terminado de graduarme y me quedé impartiendo el curso de computación ahí dentro del colegio. De hecho, le di clase a mis compañeros, ¿ve? Y esa fue una experiencia bastante difícil, pe, y dura, porque después de estar con los compañeros y siempre que está uno en el aula, uno bromea esto, lo otro, y después venir y darles clases a él, como que no muy les pareció la idea, ¿va? Y pues gracias a Dios en ese sentido, Dios siempre pone personas que fueron las que apoyaron en ese proyecto
Ya cuando terminé de graduarme, pues ya me quedé trabajando ahí en el colegio, en la clase de computación, que trabajé durante 13 años ahí en el colegio mío. Después de eso, pues también ya tuve la experiencia pues, de poder ir a trabajar al colegio IGA al iniciarlo, pues, y estar ahí. Entré ahí también como docente, pero también ya en el área administrativa. Fue donde aprendí también muchas cosas referentes a ese tema, ¿va? De poder tener la organización de una institución, poderla llevar al éxito, pues, principalmente. Ahí estuve 6 años trabajando y pues durante ese tiempo pues tuvimos podemos decir, el colegio estuvo en sus mejores momentos, ya que realizábamos muchas actividades. Los aniversarios del colegio eran muy esperados, porque ya que teníamos una organización bastante bonita y realizábamos muy buenas actividades dentro de lo que era el marco del colegio. Estuve muchas veces detrás de banda, una banda escolar. Fue una experiencia muy bonita también. Andar ahí, como decía mi amigo, tapábamos las calles porque teníamos que llevar a la banda que fuera a tocar, ¿va? Pero sí fue una experiencia muy bonita en ese aspecto también, en poder trabajar en esas dos áreas, ¿no? ¿Cómo es ser docente, teacher? ¿Cómo es esto de tocar las vidas, las opiniones, los pensamientos de las personas que están en su formación? Bueno, siempre he dicho algo, la docencia es muy bonita, pero también ya conlleva una gran responsabilidad, porque como decimos normalmente, un albañil viene, echa una pared, y si la pared no quedó bien, lo que hace es botarla y volverla a hacer. Pero la formación que nosotros le demos a un patojo o a un alumno, que era en ese caso, si la formación no era buena, ustedes saben que no podemos venir y decir, vamos a botar esa pared y vamos a echarla de nuevo. Realmente el trabajo del docente es bien importante dentro de la sociedad. Por eso yo creo que en este caso muchos maestros, de hecho maestros de nosotros, pues dejaron marca en nuestras vidas y nos motivaron en algún momento. Sus palabras nos dieron ese aliento a echarle ganas a las cosas. Por eso el trabajo de docencia, pienso que tal vez no es muy bien remunerado, pero sí al final la satisfacción es muy grande de poder venir y saber que, aunque sea en un granito de arena, uno contribuyó a la formación de un patojo, de una patoja, y realmente verlos ya con un éxito, con una carrera universitaria, hay una satisfacción. Y que le digan, profe, lo que usted me enseñó me sirvió. Y ahí es donde eso lo motivaba a uno a cada día ser mejor, a poder echarle ganas o a esos retos, pues, que cada día se nos presentaban en el área de la educación. Definitivamente, profe. Y usted reside en el área de Chiquimula actualmente, ¿verdad? Sigue residiendo en Sabana Grande o ya vive en Chiquimula. No, de hecho, pues ya hace 12 años, pues me trasladé de a vivir en la aldea, poder vivir ahí ya en el casco urbano, por cuestiones de estar viajando, porque salía muy tarde del colegio y pues los tiempos tan peligrosos, ¿no? Entonces por eso mejor decidí incursionar y mejor trasladarme a la zona urbana, ¿no? ¿Y cómo se siente vivir acá en Chiquimula? O sea, ¿cómo siente usted? ¿Cree usted que, bueno, le puedo decir en mi caso, la verdad que vivir en Chiquimula me ha representado una experiencia maravillosa, me enamoré de la ciudad, es la ciudad que me dio la oportunidad de crecer, de seguir adelante, de profesionalizarme, de encontrar buenos trabajos, y la verdad que me he dado cuenta de que es una ciudad muy, muy, muy bonita, con muchas oportunidades, pero aún, a diferencia de otros departamentos cercanos, Chiquimula está muy avanzada, muy comercial, pero aún hay ciertas cosas en la ciudad que, se, que tienen ciertos desbalances y ciertas cosas que se pueden mejorar. ¿Cómo ha visto esto de la ciudad? ¿Cómo sintió este cambio de la aldea a la ciudad y qué cree usted que se puede mejorar ya estando dentro de la ciudad? En realidad, pues Chiquimula, como siempre lo he dicho yo, es hermosa. Tiene
mucho folclore, tiene mucha cultura. De hecho, algo que siempre me sorprendió de Chiquimula era que en el tiempo en que estudiábamos teníamos la afluencia de muchos departamentos que venían a estudiar a Chiquimula, que estaban ahí. De hecho, era el tema, decían pensionistas, ¿verdad? Y muchas familias vivían prácticamente de esa cuestión. Pero ahí era la pregunta, ¿por qué venían a Chiquimula? Porque la educación de Chiquimula era una educación, podemos decir, de calidad. Era los centros educativos que han habido en Chiquimula, como mencionar el Instituto Normal para Varones de Oriente, el de Señoritas, o sea, en el caso del Limbo, el INSO. O sea, realmente estos colegios pues tenían ese prestigio, ¿va? De la calidad educativa que Chiquimula tenía. Como colegios privados, pues podemos mencionar también en lo que era la Salle, también el Colegio Amigos, y así pues también jugaban un papel muy importante en esa educación. Y pues mirábamos nosotros cómo había esa diversidad de jóvenes, ¿ves? En todas esas áreas, ¿va? Entonces, eso era bonito de Chiquimula. Pienso que se ha perdido bastante en ese sentido. La educación pues ya no se le ha dado el mismo énfasis que se le dio antes. La calidad de docentes pues que salieron de ahí de Chiquimula de igual manera repercutieron a nivel centroamericano, a nivel de muchos departamentos, ¿va? Porque era esa educación bien, podemos decir así, de muy buena calidad. Y hoy pues en día, yo como digo, realmente el cambio de poder vivir en una aldea, lo que significa es tal vez un poco más de tranquilidad, un poco más de tal vez que uno se conoce más con la gente, ¿va? Porque ya venir uno a vivir a Chiquimula pues es diferente, porque ya uno vive a veces en una colonia, uno ni conoce quién vive en la par, pues. O sea, uno como que ya solo está centrado a su trabajo y únicamente a eso, ¿va? Ya no anda uno ahí más metido, como dicen ahí, con el vecino o la vecina, ¿va? Entonces, por ese lado, pues sí me costó un poquito adaptarme, porque uno estaba acostumbrado de repente ir a la tienda, ir a platicar con la gente, con los amigos y cuestiones así. Pero realmente también como parte del trabajo o a lo que uno se debe, hay que hacerlo de esa manera, ¿no? Sí, y profe, como lo que usted mencionaba, de que mucha gente, muchas familias vivían de los pensionistas y esto ha avanzado, ahora las universidades, etcétera, etcétera. Pero hay un factor bien importante y es decir, que en Chiquimula la gente llegaba por la educación, como usted lo mencionaba, muchos buenos colegios. Mi mamá estudió en el colegio Esdeo y ella recuerda con mucho cariño esos tiempos de seguridad, de tranquilidad. La ciudad no era como actualmente ciertas áreas, hay ese miedo de las personas. Pero el tema que le quería tocar es de que hay mucho, el chiquimulteco es muy arraigado a su tierra, el chiquimulteco de antaño, y estas nuevas generaciones ahora emigran, ahora se van a la ciudad, se van a otras ciudades, incluso fuera del país, y ya la cultura de Chiquimula, los que la cargan en sus hombros ya son muy focos. ¿Cómo ha visto esto del cambio generacional? Sí, la verdad que aquí viene un factor muy importante y a veces uno emigra o uno se va porque por falta de oportunidades. A veces, si en el lugar donde nosotros estamos o residimos no hay las oportunidades y no tenemos ese espacio para poder hacer las cosas que nos gustan, pues principalmente, entonces ahí es donde los jóvenes optan, a poder movilizarse hacia la ciudad capital, o algunos pues ya piensan, tal vez ni han terminado de estudiar y dicen yo me quiero ir a Estados Unidos, ¿va? Cuando realmente emigrar es bastante difícil. Yo he tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos y realmente la vida allá es una vida muy, muy cargada, muy difícil, donde uno trabaja 6 días pesado y el último día pues se agarra para, si vive solo, a lavar ropa, ir a comprar lo que va a comer durante la semana y por la tarde pues encerrarse y estar ahí pasando el tiempo. Entonces es algo que yo digo, realmente como estar uno en su pueblo y tener las oportunidades
que los gobiernos pues deberían de estar o facilitar. Ahí es donde estamos nosotros mal, ¿va? Porque yo pienso que Chiquimula tiene un potencial grande. Lo que le falta a Chiquimula es alguien que pueda plasmar y que pueda dar una visión más grande para Chiquimula, porque realmente a nivel de departamento, Chiquimula pues está en uno de los departamentos que tienen, digamos, autonomía, pues, y puede crecer en muchas maneras, ¿va? Lo que se quiere es voluntad y que también se tengan nuevas ideas, pues, ideas de emprendimiento. Yo digo algo y me preocupa esta situación y voy a poner un ejemplo tal vez que en algún momento no sé cómo se vaya a tomar, pero por ejemplo, acá en Tecurután hemos visto cómo las zonas de industria han venido a colocar empresas, fábricas y mucha industria ha venido a esta área de Tecurután. Pero si vemos dentro de lo que son las personas que trabajan o tienen los puestos directivos, muchos son de Chiquimula. Sí. Ahora, ¿qué pasó? El punto es que si un municipio, un departamento no invierte en una buena educación, en una buena formación de nuestra gente, ¿qué va a pasar? O digamos, vamos a buscar profesionales de otro lado porque nosotros no nos estamos produciendo. Y para Chiquimula viene un cambio grande. Imagínense, está el proyecto de un corredor seco que si se llega a realizar, Chiquimula va a ser una ciudad industrial. Ahora la pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿vamos a tener gente capacitada para que se incursione en esa área industrial? Entonces es un reto para las autoridades acá venir y decir, bueno, tenemos que ir trabajando en un plan de trabajo donde la educación tiene que ser un motor principal. ¿Para qué? Para que cuando vengan estos cambios estemos preparados y que no nos vaya a pasar eso de que un amigo, o sea, un salvadoreño venga a tomar puestos administrativos porque nosotros no tenemos las personas capaces para ejercer ese trabajo, ¿va? Entonces, eso es lo que sí en algún momento me preocupa, pues, que no haya ese seguimiento en buscar esa calidad educativa dentro de lo que es Chiquimula. Que de hecho, yo creo que lo que sí podemos recuperar hoy en día en Chiquimula y que todavía tiene un poco, la trayectoria es el CUNORI, pues, ya que en la Universidad de San Carlos sí tienen esa todavía la calidad que en algún momento se espera y las carreras que se han incursionado ahí, pues ahorita es la parte que nos está apoyando en darnos esa clase profesionales. Pero también nos toca fortalecer la parte de primaria, la parte de básico y la parte, pues ahora que ya se cambió, ya no una carrera o un bachillerato, pero que los bachilleratos vayan especializados definitivamente a lo que uno le gusta o a lo que uno quiere estudiar. Porque muchas veces sacamos un bachillerato y en el bachillerato es en ciencias y letras y vamos a ir a estudiar una auditoría. O sea, ¿en qué nos enseñó eso? O sea, no nos dio como seguimiento o no nos especializó al área que nosotros queríamos incursionar. Entonces, es bien importante pues que en esto haya un buen seguimiento y que se le dé esa calidad que realmente Chiquimula merece y necesita en cuestión de educación. Definitivamente, teacher. Y ese plan tiene que ser ya. Porque el proyecto que se viene, como usted está diciendo, la industrialización de este sector, Chiquimula es un punto estratégico. Es un punto que brinda muchos profesionales, como usted lo está diciendo. Y ese plan se tiene que estar implementando desde ya para que que usted estaba diciendo de que el área universitaria de educación superior se está levantando en Chiquimula a un buen nivel. Y el problema es de que los chicos de las afueras de Chiquimula, de las afueras del centro de Chiquimula, no siempre tienen acceso a las mismas oportunidades. Estamos hablando de que Chiquimula es una ciudad muy, muy comercial, uno de los puntos estratégicos del país, pero aún sigue habiendo desnutrición, aún sigue habiendo pobreza extrema, aún sigue habiendo olvido de estas áreas. Teacher, ¿cómo ve esta problemática?
Bueno, la verdad que esa es una problemática. Si nosotros nos adentramos más a Chiquimula y vamos a las comunidades, vamos a encontrar mucha pobreza, vamos a encontrar patojos con falta de oportunidades, porque aquí la gente de las aldeas lo que aspiran es irse a Estados Unidos. Ellos nunca aspiran, voy a estudiar una carrera universitaria, voy a ser un médico, voy a ser un ingeniero. No, o sea, aquí es la misma pobreza nos lleva al punto de que nuestra gente tenga que emigrar. Y sabemos pues que ahí en ese caso muchos de los patojos estos en las aldeas no logran alcanzar a veces ni siquiera terminar una carrera, a veces un básico, pues, porque a lo más que se tiene acceso es a una telesecundaria. Entonces, ahí por ese lado pienso que ha habido, en mi forma de pensar, que el gobierno tiene que estar más comprometido en brindar a todos estos entes una mejor educación, poder venir y que estos patojos, digamos, su sueño sea ser alguien. Porque yo me acuerdo que de niño me preguntaban, ¿y qué te gustaría ser? Y yo, en mis tonteras o sueños que uno tenía, yo sí quería ser un astronauta. Porque, o sea, o algunos decían, yo quiero ser médico, otros decían, yo quiero ser bombero, y así había muchas cosas que uno soñaba. Entonces, hoy como que si uno le pregunta a un patojo, miren, ¿qué quiere hacer? Yo quiero irme a Estados Unidos. O sea, ¿esa es la alternativa o es la única manera que ven como salida? ¿Va? Y cuando yo digo, no, podemos venir y podemos cambiar eso. Tenemos que cambiar la mentalidad de nuestra gente, que sean más ambiciosos, pues, porque miren, pues, los trabajos que uno va a realizar en Estados Unidos no son trabajos profesionales. Sí. Van a un restaurante de meseros, de lavar platos o de andar en la jardinería, de trabajar en agricultura. O sea, tampoco no estoy diciendo que ese trabajo sea malo, pero digo, si uno acá puede especializarse, uno puede estudiar y tener ya una carrera a nivel universitario y poder tener un trabajo más digno, pues a eso es lo que deberíamos de aspirar y soñar y trabajar en base a eso. Definitivamente, profe, la verdad que es una problemática seria que está alrededor del país, ¿verdad? Y Chiquimula ha lanzado muchos grandes profesionales, artistas, poetas, cantantes, bandas musicales, infinidad de gente profesional que Chiquimula ha sacado, y Chiquimula se ha caracterizado por la formación de profesionales, porque aporta al país una buena cantidad de seres humanos y guatemaltecos que ponen en alto el nombre de nuestro país y sobre todo de Chiquimula, ¿verdad? Entre tantas cosas que tiene Chiquimula, la falta de oportunidades, todo esto que pueden llegar a pasar, ¿verdad? Hay una, hay una problemática que se da constantemente, que es esto de las faltas de oportunidades. Chiquimula es un lugar muy comercial, con muchas empresas que deciden invertir en ello, pero aún siguen habiendo faltas de oportunidades para los jóvenes que pueden creer que esté pasando ahí. Teacher, ¿cuándo será? Bueno, aquí pasa algo. Cuando usted estudiaba, ¿para qué le decía que estudiara? Para venir, hacerse una carrera y poder tener un buen trabajo. A eso nos educaron. Entonces, cuando nos educan de esa manera, o sea, uno viene y uno va o sea, el pensamiento de uno es tener una buena carrera para poder trabajar. Hasta ahí. Ahora, mi mentalidad sería totalmente diferente. Tenemos que incursionar ahora al joven a otro sentido. Tenemos una Chiquimula muy moderna, en el sentido de que el comercio de Chiquimula pues es muy bueno. Y no ha habido apoyo de parte de nuestras autoridades en poder venir y poder ayudar, en poder dar esas facilidades a emprendedores, a personas que en algún momento tienen una mentalidad diferente, de decir, bueno, yo no voy a ser un empleado, yo voy a venir y voy a tratar de ser un emprendedor, buscarme negocio. Por eso yo enfatizo mucho y admiro mucho cuando encuentro esa clase de personas que sé
que con voluntad se pueden lograr muchas cosas. Y algo que debemos de cambiar es la mentalidad de nuestros jóvenes, porque miremoslo en relación a otros países. Por ejemplo, China es uno de los países más industrializados, modernos, pero allá en las escuelas, ¿qué creen ustedes que hacen los niños? Allá, desde que son pequeños, ya los empiezan a ensamblar, ¿qué les dijera yo? Una calculadora. Ya lo hacen en un grado ¿de qué? De primaria. Entonces, ya ellos van con una mentalidad de ¿qué? De ellos ser prácticamente, de llegar a la sociedad y hacer ese tipo de aportes, pero ya no como un trabajador, sino que les ayudan a tener una mentalidad de emprendedor. Yo, por ejemplo, sueño que en algún momento, algún día en Chiquimula, haya un colegio ¿de qué? De ciencias económicas. O sea, donde a la gente desde la primaria se les enseñe el arte del negocio. Que puedan venir. Miren, si hoy en día cualquier patojo usted le pone un problema y le dice, si compro 5 manzanas a tanto y las vendo a tantos, ¿cuánto va a ganar? Se bloquean con una cuestión bien sencilla. ¿Por qué? Porque no nos acostumbran a que miremos nosotros la manera de venir y ser emprendedores o que seamos unos buenos negociantes. Porque ese es el éxito, la diferencia que hay entre estos países desarrollados, que la gente, ¿qué es lo que busca? Y yo aquí voy a tomar o voy a decir algo muy importante. El éxito de cualquier país, de cualquier municipio, de cualquier departamento, es que su gente aprenda a generar dinero. ¿De qué manera lo puedo explicar esto? Es, si nosotros no hacemos que nuestra gente atraiga una inversión hacia nosotros, va a ser muy difícil que salgamos de la pobreza en la que estamos. Tenemos que enseñarle a nuestra gente que, y yo no digo que los productos que saquemos se hagan acá, no, tenemos que pensar en grande, que podamos venir y aprendamos a poder distribuir estos productos a nivel internacional. Porque algo bien simple, ¿quién es el dueño de la energía eléctrica acá en Guatemala? ¿Es una empresa guatemalteca? No, es una empresa extranjera. ¿Y qué está haciendo con ese tipo de cosas? ¿El dinero dónde se está quedando? ¿Será que las ganancias se quedan acá en Guatemala? ¿Será que las ganancias son invertidas aquí en Guatemala? No, ese excedente es llevado para otro país. Entonces, es una manera de que por qué estas naciones son potencias. Porque ellas están llegando a traer el dinero ya de nuestros países y llevándose para ellos, ya para multinacionales o cuestiones así. Bueno, entonces ahora nosotros somos un país productor. ¿Por qué? Porque las tierras que tenemos son tierras buenas. Por ejemplo, Chiquimula cuenta con una extensión de tierra que puede ser utilizada para mucho. Entonces, si podemos venir y podemos aprovechar eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que Chiquimula venga y a través de la producción podamos nosotros también atraer ese dinero de otros países para acá. Y eso lo que le va a dar es una plusvalía, nos va a dar una buena economía. Y yo siempre he dicho algo, uno es mentira que el dinero debajo del colchón lo va a meter. Si uno cuando tiene plata, ¿qué es lo que hace uno? Es venir, gastar, invertir y darse un gustito, como algo aquí. Hoy nos dimos un gustito, comimos algo rico. Ahora, eso ya uno lo practica más seguido. ¿Quién sale beneficiado también? El dueño del comercio. Y ese dueño del comercio, como tiene dinero, ¿qué hace también? Es invertir. Entonces la economía viene y crece para todos. Gracias a Dios, Guatemala está subsistiendo, y yo lo digo así, gracias a Dios a las remesas de tanta gente que ha ido allá y está mandando ese dinero. Pero tenemos que cambiar eso. Que no solamente solo eso sea lo que nos sostenga. No, tenemos que aprender a hacer que seamos un país productor y que podamos venir y podamos mejorar la economía de nuestra gente. Porque el punto ahí está. Porque al final nos están enseñando a que seamos consumistas. El problema de ser consumistas es que siempre el grande siempre va a estar ahí y nunca va a haber oportunidad para el pequeño. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad y eso se hace a través de educación. Entonces la educación ahí sí que es el pilar fundamental en el cual tenemos que centrarnos y tenemos que trabajar. A eso tenemos que enfocarnos y darle duro.
¿Para qué? Para que nuestras próximas generaciones pues vengan y logremos lo que usted decía. Porque Chiquimula ha sacado buenos poetas, buenos, o sea, en el área de cultura, Chiquimula incursionaba, por ejemplo, cuando decían la Casa de la Cultura y eran invitados a muchos eventos. ¿Por qué? Porque hacían un show espectacular. Hoy en día ya no tenemos eso. Hemos perdido todos esos valores. ¿Cree que se puede recuperarte? Pues yo pienso que con voluntad y con esfuerzo podemos lograr, ¿no? Y no solamente recuperar, sino que enaltecer más a Chiquimula, trabajarlo a un nivel más superior, donde realmente estemos comprometidos todos, porque aquí no es un trabajo de una sola persona, es el compromiso de la dirección de una persona en conjunto y en equipo con una población que quiera venir y quiera ser grande. Porque ahí es donde tenemos que nosotros incursionar y tenemos que cambiar ya esa mentalidad. Porque a veces, miren, si, como dicen por ahí, en las palabras está el poder. Y muchas veces, si usted viene y se mete en la cabeza, yo voy a ser pobre toda mi vida, va a ser pobre toda su vida. ¿Por qué? Porque su mentalidad está centrada en eso. Pero si a usted viene y le dice, bueno, Johan, usted tiene que cambiar de mentalidad, hay que ser más positivo, tiene que decir, bueno, yo puedo, yo voy a ser alguien en la vida. Y cuando usted viene y se incursiona en esa manera y empieza a creer en usted, ¿qué va a pasar? Va a ser un emprendedor, va a venir y va a buscarle la manera. Mire, yo lo felicito por este trabajo que usted realiza. ¿Por qué? Pero si usted se hubiera quedado, yo solo me voy a quedar con lo que tengo. No, o sea, hay que venir y hay que incursionar y hay que trabajar. Y alguien una vez me preguntó, ¿y cuál es el secreto del éxito? Yo le dije dos cosas simples: poner a Dios sobre todas las cosas y trabajar duro. Ese es el secreto. Si nos centramos en eso y ponemos a Dios, Dios viene, abre las puertas, y si trabajamos con todas las ganas y con todo el esmero, vamos a lograr muchas cosas. Pero eso tenemos que estar todos comprometidos en esa línea. Y definitivamente, profe, Chiquimula es un departamento grande y su gente es... Yo, como le digo, soy zacapaneco de corazón. Me enorgullezco de haber nacido en esta tierra y soy súper gallo hasta el día que me muera. Pero Chiquimula, desde que puse un pie en esta tierra, me enamoré. Actualmente vivo con el amor de mi vida en la ciudad que amo y me he dado cuenta de que a veces la misma gente chiquimulteca dice, no, es que Chiquimula está jodido, que no sé qué, que esto y que lo otro. Yo le digo, si vos conocieras cómo se vive en Zacapa, creo que valorarías más Chiquimula. Y cuando yo me pongo y yo digo, ¿cómo es que la gente de Chiquimula, la gente que siempre toda la vida vivió en Chiquimula, no se da cuenta de lo especial que es? Y me he dado cuenta que es lo mismo, que ha habido un declive en ciertas áreas de personales, humanas, sociales en Chiquimula, que aún se pueden rescatar, que aún se pueden revivir esa tradición. Y como usted dice, todavía llevarlas más allá de su esplendor. Todavía hay artistas, teacher, todavía hay poetas, todavía hay gente que, pero tal vez el poeta está en Marashko y en Marashko no llega a la misma educación, la misma oportunidad, como puede llegar en el centro. Tal vez ese pintor está en Ifala, y entonces eso es lo que pasa con Chiquimula, y yo también estoy muy seguro que eso se tiene que revivir y se tiene que levantar. Pero teacher, usted como profesional de la docencia, yo quisiera que, para ir despidiendo el podcast, me diera un mensaje a todos estos jóvenes que de verdad necesitan, desean salir adelante, que tienen ese talento, que tienen esa gana de salir adelante. ¿Qué le diría usted a una persona, a un joven que tiene ese esfuerzo y valentía, que está a punto de tirar la toalla? ¿Qué le diría usted? Bueno, ahí sí que amigos jóvenes, y yo creo que aún estando en una edad uno grande, pues puede hacer muchos cambios. Yo lo que puedo decir es, realmente todos nos hemos encontrado en situaciones difíciles de la vida. Nadie puede decir que la vida es fácil. Para todos es complicado. Lo que no la llevamos de una manera, la llevamos de otra. Pero al final, lo que yo les puedo decir, jóvenes, es, primero, la preparación es muy importante.
tenemos que venir y tenemos que trabajar en nuestra preparación. Y algo que hay que hacer para poder tener una buena preparación es empezar a tener ese hábito de la lectura. La lectura es importante en la formación de uno. Eso le da a uno primero fluidez de palabras, conocimiento, y la verdad que es una de las ramas en las que debemos de trabajar más en incentivar esa herramienta que sabemos que es importante. Y al final, no hay que dejar de soñar. Si miren, hay que ser un soñador, y de ejemplo de eso tenemos a José, que siempre hasta fue llamado con el tema el soñador, pero en son de burla. Pero realmente, si nosotros soñamos y tenemos esa expectativa de que un día podemos llegar a ser alguien, y lo ponemos en las manos de Dios y trabajamos en principios, valores y en temor a Dios, miren, créanme de verdad que el éxito va a ser rotundo para sus vidas. Y yo siempre he dicho algo: uno puede estar en una situación bien difícil, pero si uno le trabaja y le echa ganas, Dios nunca lo deja solo a uno. Yo al sol te puedo preguntar: ¿alguien ha aguantado hambre? Si ha aguantado hambre es porque no ha salido a buscar su comidita, pero Dios el día a día nos lo da, porque Dios es claro y dice: mirad las aves de los cielos, que no siembran ni cosechan, y mi Padre les da esa comida. Y dice: ¿cuánto más vosotros, pues, que sos hijos de Dios? Dios viene, pero quiere que hagamos también ese esfuerzo, que le echemos ganas. Yo digo, y si alguien está desmotivado o piensa que su única salida es viajar a Estados Unidos o irse a otro lado, yo digo, echémosle ganas, búsquese una manera, un trabajo, por muy sencillo, por muy difícil que sea, y va a ir poco a poco. Si usted se va preparando, Dios va a ir abriendo puertas para que usted tenga una mejor oportunidad. Así que ese es mi mensaje, es bueno, compañeros, trabajar en base a eso, echarle ganas a la vida y que Dios sea el que haga el resto. Y lo he compartido con alguien ahí, bueno, yo voy a hacer lo que es posible. Lo que es imposible se lo dejo a Dios, porque ahí es donde también tiene que entrar y tiene que ir nuestra fe, que la fe vaya encaminado a eso que nosotros queremos como sueño y oportunidad. Muchas gracias, teacher. Qué bonito mensaje. Gracias por este mensaje especial. La verdad que la fe es muy importante también en el cumplimiento de nuestros sueños. Y yo quiero agradecerle a usted también por ser parte de este podcast, por verlo, por compartirlo, por meterlo en sus redes sociales. Gracias por dejarme entrar en su hogar, en su dispositivo móvil. Para mí es un honor compartir con un gran ser humano como es el profe. Un gran ser humano que nos dio varias lecciones el día de hoy y nos dio a conocer su vida, y una vida de que tan ejemplar para darse cuenta que uno sí puede salir adelante de Sabana Grande para el mundo, ¿va, profe? Correcto, de Sabana Grande para el mundo. Y ahí sí que, buenísimo, y gracias por la invitación, pues, de estar acá y poder compartir. Y de hecho, pues, felicidades, ¿ves? Porque es lo que queremos, o sea, poder incentivar a nuestra gente a que se puede salir adelante. Solo es cuestión de que nos comprometamos todos y pongamos ese granito de arena en hacer las cosas para el bienestar de nuestro país. Definitivamente. Muchas gracias una vez más. Nosotros nos despedimos en su podcast. Mi nombre es Johan Echeverría y recuerde que este es su podcast favorito, pero sin casacas. Nos vemos a la próxima. Chao.